Hola, en nuestro video de hoy vamos a hablar sobre los capítulos 1 y 2 del libro Escritura y Universidad, Guía para el Trabajo Académico, escrito por Gustavo Patiño Díaz. Esto quiere decir que conocerás todo lo que debes saber sobre competencias académicas y derechos de autor. Comencemos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para escribir textos académicos debemos ser personas íntegras en la academia. Lo que nos permitirá convertir cualquier información recibida en aportes inéditos al conocimiento. Pero, ¿a qué nos referimos con personas íntegras académicamente? Un estudiante íntegro es quien aplica el conocimiento aprendido para crear nuevos aportes que, al ser publicados y preservados, le servirán a otros para producir su propio conocimiento. Por otro lado, para que un estudiante pueda producir su propio conocimiento, debe saber interactuar con las fuentes, tener un buen nivel de comprensión de lectura, saber comunicarse por escrito y saber desarrollar argumentos racionales. Sin embargo, sabemos que esto no suele ser sencillo y como todo en la academia, los estudiantes deben pasar por un proceso de aprendizaje que permite que logren la creación de nuevos aportes. Ese proceso, similar al de la taxonomía de Bloom, comienza por buscar información. Después, procede a seleccionarla, categorizarla, evaluarla, interpretarla y finalmente utilizarla y convertirla en conocimiento útil. Para lo anterior, el estudiante debe poder analizar la información, debe ser capaz de sintetizarla, tiene que abstraer rasgos de la misma y crear nuevos conceptos. Debe saber manejarla bien, escribiendo y citando correctamente, debe poder determinar las partes importantes para después relacionar conceptos transdisciplinariamente, debe poder adentrarse profundamente en el tema investigado y debe poder autocriticar su forma de pensamiento y aprendizaje. Todo esto le permitirá al estudiante ser un individuo analítico, crítico y propositivo, con miras hacia el trabajo en pro de la autonomía y el compromiso. Después de que un estudiante tenga claro que debe ser funcional para el conocimiento, debe tener en cuenta los siguientes valores para no cometer errores como el plagio. Valores para evitar lamentaciones académicas. Número 1. Respeto por otros autores y sus trabajos, para lo que hay que tener en cuenta que siempre se debe citar correctamente. Número 2. La honestidad, porque debemos ser honrados y transparentes con lo que publicamos. Número 3. La apertura, característica de agentes activos que comprenden y usan bien la información para mejorarla o transmitirla. Número 4. La responsabilidad, que nos da la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de nuestros actos, sean buenos o malos. Número 5. La autonomía, que hace que el individuo sea consciente de sus actos para que siempre opte por la decisión con más razón. Ahora, cometer plagio puede llevar a sanciones bastante graves. El castigo, que puede ser expulsión o suspensión, que se le otorga al estudiante dependiendo de su nivel de fraude, varía dependiendo de la institución académica en la que se encuentre. Alrededor del mundo, el plagio es un delito y en países como Colombia, infringir los derechos de autor puede llevar hasta 8 años de cárcel. Si bien la mayoría de los estudiantes saben las consecuencias que trae consigo el fraude, no reconocen la importancia de respetar a los demás autores y a sus derechos como tal. Esos derechos, más bien conocidos como derechos de autor o copyright, los obtiene cada persona que publique una obra, ya sea escrita, musical, fotográfica, audiovisual, informática o plástica. Es decir, cualquier tipo de creación tangible. Esta propiedad bien puede ser individual o colectiva, que se da cuando hay una coautoría o una colaboración entre autores.
A todos los autores se les adjudica la total propiedad sobre sus creaciones, que de ninguna manera se puede desconocer y aplica para todas las obras. A esto se le conoce como derecho moral y no tiene posibilidad de cambio. En Colombia, este derecho perdura hasta 80 años después de la muerte del autor. Sin embargo, hay varios tipos de derechos que se desprenden de la propiedad moral del creador. Entre estos se encuentran los derechos conexos, que se le otorgan a los intérpretes de obras originales. Por ejemplo, un autor tiene propiedad conexa sobre su rol en una obra dramatúrgica. Por otro lado, está el derecho de publicación en el que un autor decide publicar una obra y obtener una remuneración. También se encuentran los derechos patrimoniales que los obtiene un titular, ya sea un mismo autor, otra persona delegada por el creador o una editorial, para la comercialización de una creación. La propiedad patrimonial le permite a cualquier persona que tenga la licencia o el permiso por parte del autor reproducir, comunicar, distribuir y transformar una creación sin obtener ganancias por la divulgación de la obra. Cabe mencionar que si una persona busca utilizar los fragmentos de una obra para un trabajo, no es necesario pedir una licencia o un permiso, siempre y cuando haya referencias adecuadas con respecto a la obra original. Por ejemplo, si una persona quiere hacer una obra derivada, es decir, una adaptación, no solo debe haber un permiso por parte del titular o del autor, sino que debe quedar claro que la creación es adaptada. Ahora que ya sabes todo acerca de los derechos de autor y las competencias académicas, no olvides poner lo que aprendiste en práctica, ya que representa un cambio muy positivo para la comunidad académica. Recuerda que debemos ser agentes activos para producir conocimiento. Hasta la próxima.